I heard of a little girl Escuché de una niña who went to a prayer meeting que fue a una oración, un lugar de to pray oración, for rain. para orar por la lluvia. And while I was coming down here today, Y cuando yo venía esta tarde, it was raining like crazy. estaba lloviendo como loco. And this little girl arrived at the church. Y esta niña llegó a la iglesia. There was a major drought in the Far East. Y en el oriente había una escasez de lluvia. And everybody prayed for rain. Y todo mundo oraba por lluvia. Towards the end of the prayer meeting, Y al final de esta oración it started to rain. comenzó a llover. And then the doors opened of the church Y de ahí abrió las puertas de la iglesia and people were about to leave. y la gente iba a comenzar a salir. But the unique thing about it was this. Pero lo interesante fue esto. The little girl brought an umbrella La niña había traído and she una put the sombrilla umbrella up y ella sacó la and sombrilla she said, you see, it's no good praying without believing. y ella dice, no vale la pena orar si no crees. And on the way down here today, Y en esta tarde cuando yo venía, I thought there may not be many people here, de pronto pensé que no habría but mucha you must have gente, been praying for rain. pero deberíamos de haber estado orando por lluvia. And God sent it because we must have needed it. Y Dios la mandó porque de pronto la necesitábamos. I got a very special verse to share with you tonight. Yo tengo un versículo muy especial para compartir con ustedes, But as most of you are from South America, pero como la mayoría de aquí somos de Sudamérica, I want to tell a true story. quiero contarle una historia verdadera. There was a young man called Raymond Había un hombre que se llamaba Raymond who went to travel que fue a viajar from Guyana to Brazil. de Guyana a Brasil And for a long time there was news about him. y por mucho tiempo había noticias de él, But one day the news stopped. pero un día la noticia paró. Nobody knew where he was. Nadie sabía a He dónde just estaba. disappeared. Él desapareció And his father, y su padre, who loved him very much, quien lo amaba mucho, was convinced he was still alive. estaba convencido que él aún vivía. For 9 long years, Por 9 años he searched around South America lo for his buscó son. por Sudamérica, a su hijo. He crossed bridges. Cruzó puentes, He climbed mountains. escaló en montañas And he called out his name, Raymond, y llamaba su nombre, Raymond, 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 where are you? ¿dónde estás? Then in desperation, Y en el momento de desesperación he engraved his name into trees. comenzó a escarbar su nombre en los árboles. He risked a lot of danger. Él pasó por mucho problema, Snakes and tribulación, wild animals. peligro de culebras, But he would animales not give salvajes, up. pero él no se rendía. Finally, Al final, driven to despair, en lo último de la desesperación, he stopped. él paró. And his friends said about him, you are a brave man. Y sus hombres le decían, tú eres un hombre de valor. But he said these words, Pero él le dijo estas palabras: please leave me alone. por favor, déjenme solo. I'm only a man Solo soy un hombre who's lost his son. quien ha perdido su hijo. The verse I've got to share with you tonight El versículo que quiero compartir con comes from the book of ustedes Job, viene del libro de Job, chapter 23 capítulo 23, and verse 3. versículo 3. And if you forget everything I say this evening, Y si usted se olvida todo lo que he dicho en esta I want tarde, you to remember this verse. quiero que se acuerde de este versículo. It goes like this. Dice así: If only I knew quien me diera el saber dónde where I could find you. hallar a Dios, If only I knew where I could find him. si solo supiera de dónde encontrarlo. They're words Tus palabras that men and women and young people all over the world have cried. son palabras que muchas personas, niños y jóvenes y personas han llorado en el Thousands of mundo. young people run away from home. Miles de personas han corrido, salido de su Families break casa. up. Familias han sido And often for destrozadas years we never see them. y por muchos años no se vuelven a ver estas And sometimes personas. we sit down and we say to ourselves, Y muchas veces nos sentamos y decimos: if only I knew where I could find him. si or solo supiera cómo encontrarlo. her. This is the cry that comes from the heart. Esto es un llorar, un quejir que viene del corazón. And I want to share 3 short stories tonight. Y yo quiero compartir 3 historias cortas esta From the noche Bible. de la Biblia. First of all, Primeramente, I want you to come with me yo quiero que vengas conmigo to the home of a man who has 12 sons. en la casa de un hogar de un hombre que tiene 12 hijos.
But he had a problem. pero tenía un problema. His problem, he had a favorite son. El problema que tenía un hijo favorito. Over many years of counseling young people and other people, De muchos años de estar haciéndole counseling a personas, I found so many have come to me and me he said, encontrado tantas personas que han my llegado mum de and mí, my dad don't love me. que mi padre y mi madre no me aman, They only love my brother. solo aman a mi hermano, They only love my sister. solo aman a mi hermana, They don't really love me. no me aman a mí. And that was a problem in this home. Y este era el problema que teníamos en esta casa. Jacob loved Joseph and he was his favorite son. Jacob amaba a José y era su hijo favorito. You probably know the story what happened. Quizás conoce la historia de lo que pasó. Joseph, a young man of 17, had dreams. José a los 17 años tenía He sueños shared them with his brothers. y él los compartía con sus And hermanos they began to hate him. y ellos comenzaron a They began odiarlo. to despise him. Ellos comenzaron a had desearlo no mejor, room for peor. him. No tenían tiempo para él. They wanted him out of the way. Ellos querían deshacerse de él. And what happened one day, they went off to feed their animals. Y algún día fueron a darle de comer a los animales. And Jacob said to Joseph, Joseph, go and search for your brothers Y and see how they Jacob are. le dijo a José que vaya y busque sus hermanos. And you know what happened? ¿Y saben qué pasó? He had this coat of many colors. Tenía su capa de muchos His father colores. had actually made it for him. Su padre se lo había hecho a él. And they saw him coming. Y ellos lo vieron viniendo. When he came, Y cuando él llegó, here was their chance to kill him. era la oportunidad de matarle. But then they threw him in a pit. Pero ellos al fin lo pusieron en un And pozo. there in that pit, Y ahí en ese pozo, en ese lugar, en ese he hueco. lay there possibly to die. Y lo dejaron ahí para que muriera. But God had his hand upon him. Pero Dios tenía la mano sobre él. And they sold him to Ishlamites Y lo vendieron a los ismaelitas for 20 pieces of silver. por 10 pedazos, 20 pedazos de And plata. Jacob was gone. Y Jacob And they took his coat, y José había ido y cogieron covered su it in the blood chaqueta of an animal, y lo cubrieron en la sangre and de un took it animal back to his dad y lo llevaron donde el padre. and said, Is this your son's coat? ¿Este no es la capa de tu hijo? Jacob looked at it Y Jacob miró. and he said, Yes, this is my son's Sí, coat. este es el manto de mi hijo. A wild animal must have eaten him. Un hijo seguro se comió a mi hijo. He's gone. Se fue. And poor Jacob, Y pobre Jacob, broken hearted, con el corazón quebrantado, says to himself these words, se dice a sí mismo: If only I knew where I could find si him. donde o pudiera o saber Even if dónde I saw his encontrarlo, body. si supiera aún dónde está el cuerpo, But I don't know where he is. pero no sé dónde está. There's probably nothing left of him De now. pronto no hay nada más de él. And for 20 long years, Y por 20 años he had this pain in his heart. tenía este dolor en el corazón. You know what happened? ¿Y saben qué pasó? Joseph ended up in prison in Potiphar's family José terminó en la cárcel de for a la lie familia de that was told Potifar about him. por una mentira que se había dicho de él. And then eventually he eventualmente, became the prime minister of Egypt. Llegó a ser como el primer ministro de A Egipto, reject, una persona desechada one who'd been sold into Egypt. que había sido vendida en esclavitud a God had Egipto. his hand on him. Dios tenía su mano con And él he's got his hand upon you. y Dios tiene la mano You sobre haven't ustedes come to también. London by accident. Ustedes no están aquí por accidente. God has brought you here to London Dios te ha traído aquí a to Londres tell you he's got a plan for your life. porque Él tiene un plan para ti, para tu vida. You've got to willing to let him show you Y the tú way. tienes que estar dispuesto a dejarle mostrarle el camino. 20 years goes past, 2 decades. 2 décadas pasaron. 2 decades. 2 décadas. And then the brothers go to Egypt Y al because of final- the famine that had been. Por una escasez de hambre, de comida, le tocaron ir a Egipto y ahí llegaron donde su hermano. And they meet Joseph. Y ellos se encontraron con José. He stands in front of them, Y él se para al frente de ellos, reveals himself eventually. se demuestra quién es a ellos. Then they turn to go back home Y ellos voltean para devolverse to a su tell their casa, old father, para decirle a su padre Dad, for years you've said these words. que por 20 años has dicho estas If palabras. only I could know where I could find him. Si solo supiera dónde está él. We found Joseph. Lo encontramos a José. He's still alive. Él todavía está vivo. He's not dead. Él no está He's muerto. the prime minister of Egypt. Él está ahí, el primer ministro de Egipto. He that humbleth himself shall be exalted, says the El que es Bible. humillado va a ser exaltado, dice He la that palabra de exalted Dios. himself shall be made humble. El que se exalta va a ser humillado.
So Jacob Y Jacob heads towards Egypt to Se say good hello to dirige his son. a Egipto a ver a su I hijo. want you to picture them both as they met. Yo quiero que tú te imagines el momento que se There encontraron, was a wonderful moment. Jacob y José, And the Bible says, y la as Biblia they dice flung their arms around themselves, y each que other, ellos se abrazaron, they wept much. ellos lloraron mucho. I don't know if it was 1 hour. Yo no sé si por era una It may hora, have been 2. de pronto 2, It may have been 3. de pronto 3, May have been 5. de pronto 5, But as they hugged each other, pero mientras se abrazaron y se pararon ahí, Dios se movió en los corazones de Jacob y José. Y lo increíble fue esto. Cuando Jacob murió, José se paró al frente de sus hermanos y dijo estas palabras: ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Tengo un dibujo de la cruz de Cristo. Cuando el diablo tenía a Cristo crucificado, el diablo lo quería para mal, but God meant it for good. pero Dios lo hizo para bien. Jesus was hanging on that cross, Cuando Cristo estaba ahí colgado en la cruz, bleeding and dying for the sin of the world. sangrando por el pecado del mundo, Lying next to him was a man, al lado de él estaba a acostado un thief and a hombre. robber. Al lado de él había un ratero y un asesino. He knew he was going to face eternity. Y él sabía que iba a mirar la eternidad. And he cries out in his heart, Y él comienza a llorar. if y a only I gritar. knew where I could find hope. Si solo supiera por cómo encontrar la And esperanza. there is Jesus of Nazareth Y hanging next to him. Jesús estaba ahí colgado al lado de él. He says, Lord, Y él dice: remember Señor, me when you come into your y kingdom. le dice: acuérdate de mí cuando llegues And Jesus al said, paraíso. today you will be with me in paradise. Y Jesús le responde: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Number 2, La historia 2. I want you to picture Quiero que en estos momentos pienses Job. Job. Job is a rich man. Job es un hombre He rico, has a big family, tiene una familia grande, a wonderful family, tiene una familia hermosa, beautiful home. tiene una casa hermosa. He probably had everything. De pronto podemos decir que tiene todo, tendría One todo. day, Pero un día the devil came and almost destroyed him. el diablo vino y casi lo destruyó todo. First of all, he lost his possessions. Primero perdió sus posesiones, He lost his children. They all died in a perdió sus hurricane. hijos, todos murieron. He lost his health. The devil was allowed to cover him with boils. Dios permitió que él He tuviera lost his problemas con wife's su salud. support. Él perdió el apoyo de su esposa And he lost his friends. y perdió aún sus amigos. What hope had he got? ¿Qué esperanza tiene And él? he cries out, Y él comienza a gritar: if only I knew where I could find him. si solo supiera dónde encontrarle In the pain he was going through. en este dolor que él estaba pasando. And maybe you're going through tonight. Y de pronto tú estás pasando en esta I noche. don't know you personally. I don't know you personally. No te conozco personalmente, I don't know anything about you. no conozco nada But de maybe ti, deep down in your heart, pero muy adentro en tu corazón you're suffering a lot of pain. de pronto estás sufriendo mucho en estos momentos. You put on an act and you enjoy the singing. De pronto cuando estabas escuchando los And it was cantos beautiful. y yo estaba escuchando y fue I hermoso. always enjoy the worship A time mí here. siempre me gusta la alabanza y la oración, But deep down inside you, you're like Job. pero de pronto adentro estabas como Job. Somehow you seem to have lost that sense of God's presence. Somehow you seem to have lost De pronto sense perdiste of God's presence. que no siente la presencia de Dios. You're like Job. De pronto estás como Job. If only I know Si yo aún solo where I can supiera find you, God. dónde encontrarte, Dios.
My telephone rang one night, middle of the night. Por la noche sonó mi teléfono. There was a lady crying on the phone. Era una mujer que estaba llorando por el teléfono. I said, you just woke me up. What's the crisis? Y yo le dije, me acabas de despertar, cuéntame. You know, it's 3 o'clock in the morning. Era, 3 o'clock in the era morning. las 3 de la mañana. And she said, John, I'm trying to get through to God, and I can't get through to him tonight. Ella le dijo, John, yo estoy tratando de acercarme a Dios y no puedo Please acercarme esta tell noche. me, Por favor, dime, where can I find him? ¿dónde lo puedo encontrar? Could that be you? ¿Puede ser tú esta noche? But you know, Job Pero tú sabes que Job said these words. dijo estas palabras. I know that my Redeemer liveth. My Yo sé Redeemer. que mi Redeemer vive. And you know, tonight, you can know the presence of God afresh in your life. Yo sé que tú puedes encontrar la presencia, tu Redentor, esta noche. And what happened at the end of his life? ¿Y qué pasó al final de la vida de Job? If you read the story, Si tú lees la historia, the Bible says God blessed Job in the latter part of his life que Dios bendició al final de sus días a Job doblemente, more than he ever had. más de lo que tenía antes, In fact, God's mighty blessing came fresh upon him que fue refrescado de nuevo la bendición de Dios sobre la vida de because he Job, trusted in the Lord. porque él confió en el Señor. The end of his life was even more blessed than the beginning. Increíble que el final de sus días fue más bendecida que los So principios. Job could cry out, Y yo podía llorar y gritar if only I knew where I could find him. si solo supiera cómo encontrarle. And he found him in his hurt. Y al final lo encontró en su He dolor. found him in his pain. Y él lo encontró en su dolor físico. He found him in his anguish. Él lo encontró en su angustia. He found him in his tears. Él lo encontró en su llorar. Story number 2. La historia Number 3. número 3. I want you to come with me Yo quiero que tú vengas to a garden. A garden. A garden. a un jardín. And I want you to stand with me in this garden tonight. Yo quiero que tú te pares conmigo en este jardín. It's early morning. Es temprano en la mañana. The sun has just risen in Jerusalem Acaba de amanecer el salir el sol en after Jerusalén. the terrible terrorist attack in Jerusalem this week. Después del horrible ataque terrorista en Jerusalén esta semana, I called friends in Jerusalem yo llamé a amigos en Jerusalén to see how they were. y les pregunté cómo estaban. That's how God's chosen people have to live. Y así les demuestra cómo Dios tenemos que Terrorism vivir. everywhere. Terrorismo alrededor del mundo. But thank God Pero He has His gracias a hand Dios. upon them as a nation. Esos amigos los tiene, sostiene esa nación. So come with me to this garden in Jerusalem. Entonces yo quiero que vengas aquí a Jerusalén, a este jardín, And there stands a lady. y ahí está una mujer. She's standing by a tomb Ella está parada al lado de una tumba and she's crying. y ella está llorando. Her name was Mary Magdalene. Y su nombre era María Magdalena. And she says to the man standing by, who she thought was a gardener, Y ella le dijo al hombre que estaba al lado, quien pensó que era un jardinero: please tell me, por favor dime, where have you laid him? ¿dónde lo has enterrado? If only I could find him. Si solo pudiera encontrarlo. I've come to anoint his body Vengo a ungir su cuerpo. and the grave is empty. Y la tumba está vacía. What has happened to him? ¿Qué ha pasado con él? And then a miracle happened. Y ahí pasó un milagro. She looked at the man she thought was a gardener, Ella miró al hombre quien pensó que era jardinero. and he said to her, Y él le dijo a ella: Mary, María, Mary, María, Mary, María, Mary. María. He called her by her name. Él la llamó por su nombre. And tonight, Y esta noche he's calling you by your name. te llama a ti, tu And you nombre may have propio. said, you possibly have said, De pronto has dicho: if only I knew where I could find him. si solo supiera cómo encontrarle. There in that garden that afternoon, that day, Y en ese jardín, en ese día, she found Jesus. ella encontró a Jesús. She was so happy. Ella estaba contenta. He was Feliz. no longer in the grave. Él ya no estaba en la tumba. He'd broken the power of death. Él ya había vencido la muerte. And I tell you, the wonderful thing about the gospel,
Y lo increíble del Evangelio to stand at the grave of somebody you love. es de pararse en la tumba de alguien que tú amas. I buried one of my best friends this week. Yo enterré esta semana a uno de mis mejores amigos. It was very painful Fue muy doloroso. when we saw the coffin being carried out of the church. Cuando uno ve que están ataúd sacándolo de la iglesia. But my hope was not in the coffin, Pero mi esperanza no estaba en el ataúd. because Jesus has broken the power of death. Porque Jesús ha derrotado la And muerte. tonight he's alive Y esta noche Jesús está vivo. and he's coming back soon. Y Él viene pronto. For you who's been faithful to him. Para aquellos que han sido There's fieles a Él. somebody in this church tonight Si hay alguien en esta noche who's never come to him. que de pronto nunca ha venido a All Él. your life you've been saying, if only I knew where I could find him. De pronto has dicho toda tu vida, ¿dónde podré encontrarle? Tonight could be your night. Esta noche puede ser tu You could oportunidad. find him tonight. Tú puedes encontrarlo hoy. It could be the greatest moment of your Puede ser el life. mejor momento de tu vida aquí en la tierra. So Mary Y María looks in the eyes of Jesus, mira los ojos the de risen Jesús, Savior, a su Salvador. and she had this wonderful hope Y ella tenía como una esperanza that she found him. que lo había encontrado. Most people Mucha gente, o la have heard mayoría, of the great famous lady called Corrie ten Boom. han escuchado de una mujer famosa, Corrie ten Boom. There was a famous movie made of her called The Hiding Place. Había una famosa película llamada The Hanging Place. But what most people don't know Pero lo que mucha gente no sabe, is she had a nephew called Peter, que ella tenía un sobrino llamado Pedro, Peter, and he was instrumental, y él fue instrumental like her, of saving the Jewish people from the Nazis. de salvar a muchos judíos de los nazis. One day he could play a musical instrument, so he went into church El- and Él podía tocar un instrumento musical y fue a la iglesia he sat on the organ. y se sentó en el órgano. It was an organ in those days, not a keyboard. No era un keyboard como los de aquí, sino era un órgano de los antiguos. And he played the national anthem there in Holland. Y tocó el himno nacional de Holanda. The SS troops came in, Y llegaron los soldados nazis, dragged hold of him, lo cogen, threw him into prison, lo meten a la cárcel and left him there. y lo dejaron ahí. While he was there, Mientras estaba ahí, one of his aunties died. una de sus tías murió, Her father died. su padre murió, But David survived. pero David sobrevivió. And he came out of prison, Él salió de la cárcel, determined to spend the rest of his life determinado de vivir el resto de sus días, traveling the world viajando por el mundo, to offer peace and forgiveness to those who had ill-treated him. ofrecer paz y perdón a aquellos que lo habían maltratado. He arrived in the country of Israel. Y él llegó a la ciudad de Israel, On a al país de tour. Israel, en un tour. And while he was there, he had a heart attack. Y mientras estaba ahí, él tuvo un paro cardíaco And they carried him into hospital, y lo cargaron al hospital and they lay him in the bed. y lo pusieron en la cama. And the cardiologist came in, or the surgeon came in, Llegó el cardiólogo, el cirujano, and said to him, y le dijo, excuse me, disculpa, young man, disculpa, por favor. could you possibly be related to the Boone family, Corrie ten Boom? ¿Usted es parte de la familia o conoce la familia Ten Boom? And he said, yes, Sí, él dijo sí. she's my auntie. Ella es mi tía. She's your auntie. Y él dijo, ¿es tu You're a tía? relative. ¿Usted es un relativo? ¿Usted es un familiar? Then he looked at him in the eyes and said, Y después lo miró en los ojos y le dijo, I was one of the babies she saved back there in the war. yo fui uno de los bebés que ella salvó ahí en la guerra. She saved my life. Ella salvó mi vida. And tomorrow morning, I'm going to save your life. Y mañana por la mañana voy a salvar la tuya. And he operated on him. Y él le operó And Peter survived. y Pedro sobrevivió. You see, in the back of that doctor or that surgeon's heart was, Detrás del corazón de ese cirujano. if only I knew Si solo supiera, where I could find someone si supiera dónde encontrar, I could show kindness to, de who'd shown it to me. demostrarle amor. And
And you see, what you do for the Lord Y lo que tú haces para Dios is never lost. nunca es perdido. Sometimes I get messages 10 years later Después hay muchas veces recibo mensajes 10 años from después somebody that says, de alguien que dice, you gave me a book 10 years ago tú me in a diste bar. un libro 10 años en un bar. You never know the impact you make. Usted no se ha dado cuenta del impacto que ha tenido sobre mí. But we have to trust the Lord. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. So, this evening, Esta noche we've seen 3 stories from the Bible. hemos visto 3 historias particulares de la palabra. Jacob says, if Jacob dice, only I knew where I could find Si him. solo supiera cómo encontrarle, And he found him. y lo encontró. Job said in the midst of his pain, if only I knew where I could find him. Job dijo en su dolor dónde poder encontrarle, y lo encontró. And he trusted God and found him. Él lo encontró al final. Mary said, María dijo, if only I knew where I could find him si there in the solo garden. podré encontrarle para poder ungirle, And she found him. y ella lo encontró. And tonight, Y esta noche, here in this church, en esta iglesia, you can find him. tú puedes You encontrar a can Dios. find him afresh in your heart Tú puedes life. encontrarlo de nuevo en tu vida. I want to finish Quiero terminar with a true con una verdadera short story. historia. Some years ago, Hace unos años there was a shipwreck on the coast of the Pacific. se había destrozado un barco cerca de la costa del Pacífico. A crowd of fishermen were Llegaron, standing on the beach. habían unos pescadores ahí en la playa. And at that moment, En ese momento a lifeboat llegaron un barco, went out to rescue those on the ship. fueron a salvar a aquellos que estaban en el barco grande que se había caído. It was a terrible afternoon. Fue una noche terrible, una tarde horrible. The sea was raging. El mar estaba moviéndose mucho, The waves were high. las olas estaban altas, But somehow those particular lifeboat men would risk their lives. pero ellos que venían a las barcas pequeñas a salvar las vidas pudieron llegar, So out they went, y ellos pudieron salir and they came to the ship, y alcanzaron a llegar ahí al and they barco rescued the people on the ship y salvaron a las personas que estaban ahí en la and barca, returned with a boatload of them y volvieron con los barquitos llenos de las personas and a message y un mensaje that one man remained que solo on the ship. faltaba un hombre en el barco que estaba ahí There was estancado en not el barco, enough room que in no the había lifeboat. suficiente espacio para meterlo en los for him. barquitos. Just then, En ese momento, one of the fishermen on the shore said, uno de los pescadores que estaba en la playa dijo, I'll go back. yo and vuelvo find him. por él, I'll risk my life. yo entregaré mi vida para traerlo, I'll do it now. yo lo haré ahora. And then in the crowd Y ahí en ese momento, was a little old grey-haired lady. en el multitud había una mujer, una viejita, She called out, y ella gritó, Jim, Jim, please don't go. por favor no vayas, Your father was drowned at sea, tu padre murió ahogado en el mar, and your brother went to sea, and he was probably drowned. y su He's gone hermano as well. fue a buscarle y se cree también And de I've que la ahogó. nobody left Yo no tengo a nadie más in the world to look after me. en el mundo para que me cuide a mí. If you're lost, Si tú te pierdes, what am I going to do? ¿qué voy a hacer yo? How can I survive? ¿Cómo puedo sobrevivir? Jim looked at his mum Y Jim miró a su madre and said, Mum, y le dijo, mamá, I must go. It's my duty. yo tengo que ir. The crowd went silent on the beach. La multitud se quedó callada en la playa. Jim climbed into the lifeboat Jim se montó en la barquita and grabbed the oars. y cogió, Through the pounding seas he rowed, iba por el mar andando, pushing the little craft empujando esta barquita contra las olas grandes, beyond the breakers haciendo todo lo posible towards the wreck. ahí contra donde estaba el barco estancado. On the shore Ahí en la playa stood Jim's mum, estaba la mamá de Jim, just weeping. solo llorando. One man shouted out, Un hombre gritó, he ain't gonna make it. él no va a sobrevivir, The lifeboat's gonna tip over. seguro que ese barquito lo va a tumbar las olas.
And then the little lifeboat disappeared. Y después ya no se veía el barquito a la vista. It seemed like eternity. Parecía una eternidad. And it turned round and came back. Y alcanzó a ir y volver. As it drew closer, Y cuando comenzaba a acercarse, they could see two figures on the boat. pudieran ver dos figuras en la barca. And they were soaking wet. Y estaban completamente mojados. Did you get him? One cried out. Uno gritó, ¿lo alcanzaste a salvar? Did you get him? ¿Lo alcanzaste? Can you hear Jim? Have you got him? Jim, ¿me escuchas? ¿Alcanzaste a salvarlo? Did you get the last man? ¿Cogiste el último hombre? He said, yes. Y Jim dijo, sí. Tell mother, Dile a mamá, I found him. lo encontré. William, my brother, Era William, mi hermano. has come home. Ha vuelto a casa. Tonight, Esta noche, in this church, en esta iglesia, there's different people here. hay diferentes personas aquí. You have different needs Hay diferentes necesidades in your heart. Some en of el you are saying, corazón. if only I knew where I could find him. De I pronto don't estás know this diciendo, Jesus who died, ¿Dónde puedo encontrar a este and rose Jesús que again, murió en la who's coming cruz? back. But I want to know him tonight. Pero quiero conocerlo esta noche. Maybe there's someone in here tonight Pero de pronto hay alguien esta noche who's hurting with pain inside you, que like tiene Job was. un dolor como lo tuvo Job en la And you palabra. seem to have lost the presence of God. You seem to be drowning in your Y te pain. sientes que estás jugando en el dolor. The Lord wants to touch you tonight. Y que Dios quiere hablarte a ti en And esta I'm going to noche. give you an opportunity to do Y this. yo quiero darte la oportunidad. I'm going to ask you to come and stand here, Me and we're going gustaría to que pray for you. vengas y te pares aquí para que Whoever podamos you orar are, por ti. whether Quien you're sea young, que seas. Teenager, older person, Seas adulto, joven, Whoever you are adolescente, quien sea. He wants tonight to touch you. Él quiere esta noche tocar tu corazón. He wants to be sure your name Él quiere asegurar tu nombre. is written in heaven. Está escrito en el libro de la vida. You can find him tonight. Tú puedes encontrarlo esta Afresh. noche. De nuevo, Shall we pray? vamos a orar. Lord, Señor, here I am tonight. aquí estoy esta noche. That verse in the Primero, Bible is speaking to me tonight. siento que me estás hablando en esta noche. If only I knew where I could find him. Si solo supiera cómo encontrarte. But you want to reach out tonight Quiero salir esta noche and touch us. y And alcanzarte. touch a ti. me, Lord. Quiero que me toques a mí, Señor. Oh, that tonight you'll do that. Quiero que eso es lo que hagas esta noche. Touch me, Lord Jesus. Quiero que alcanzarte a ti, I need a Jesús. fresh touch of your Holy Spirit. Necesito un nuevo toque de tu espíritu. I need assurance where I'm going Necesito asegurarme dónde voy. in this dangerous world in which I En live. este mundo tan peligroso And que estoy tonight, viviendo. Esta noche I want you to become real to me afresh this evening. quiero que tú vengas y refresque mi vida. If you prayed that prayer, Si tú has orado, I'm going to ask you to come, whoever you are, por to come and favor, que stand in the vengas front. adelante. And we're going to pray for you personally Y quiero orar por ti personalmente. while we're still and quiet. Who but the first, if God has spoken, just come. Quieres ser el primero que ha sido tocado por la palabra. Vengan adelante.